La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bien, hermanos, uno de los testimonios más impactantes que Dios nos ha regalado a través de la historia de la Iglesia es la del famoso predicador George Muller. Este hombre era de Prusia y emigró a Londres, a Inglaterra, y en esas calles del Londres del siglo XIX, Muller contempló la trágica situación que vivían muchísimos niños, miles de niños huérfanos que estaban, sin hogar, sin familia, por las calles de Londres. Y ante esa realidad, este hombre decidió poner su fe por obra y hacer algo por esos niños desamparados. Y Muller, encomendado solamente a la oración y con la prerrogativa, con el requisito de nunca pedir nada, ningún favor, ni nada de dinero a nadie, él emprendió la hazaña de abrir un orfanato. Ahora hablamos o escuchamos la palabra orfanato y nos suena bastante familiar porque son comunes, pero hace 200 años, 150 años, en Londres eso era algo muy novedoso, eso no existía prácticamente. Y la intención que tenía este hombre, de este tenaz predicador, era demostrar a todos sus contemporáneos que el Dios de los milagros descrito en las Escrituras seguía obrando en ese momento y que ese Dios seguía preocupado por los más desfavorecidos. Al principio el orfanato que abrió Muller estaba en su propia casa y albergaba a unos pocos niños, pero años más tarde el orfanato llegó a tener más de 2000 niños y varios edificios. Es importante reiterar, imaginaos el coste económico y de estructura que debía suponer todo eso, y todo ello se realizó única y exclusivamente a través de la oración. Muller nunca pidió nada a nadie, solamente se lo pidió al Dios de dioses. Y Dios respondió milagrosamente una y otra vez durante décadas para que esos niños no tuvieran ninguna necesidad. Yo os animo a leer alguna biografía de Muller porque página tras página es emocionante ver cómo Dios obraba el milagro cuando parecía que era imposible y el Señor respondía. La cuestión es que de esta manera George Muller se convirtió en un padre para todos aquellos pequeños, dándoles el calor de un hogar y la oportunidad de una vida digna. Y el punto es que la impresionante proeza de George Muller apunta a la obra de Dios por cada uno de los verdaderos creyentes. La Biblia afirma que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. Y por tanto, nuestra naturaleza cuando nacemos, dice la Biblia que somos hijos de desobediencia. También dice que somos hijos de ira. Dice que somos incluso hijos del diablo, en 1 Juan 3:19. Todos nosotros, desde que nacemos, estamos perdidos. Somos como ovejas que no tienen pastor. Vagamos por este mundo desnudos y desamparados. Y todos nosotros necesitamos que nuestro Padre Celestial nos reciba nuevamente en el hogar y nos regale una existencia realmente feliz. Y eso, hermanos, es precisamente lo que hace Dios por nosotros cuando creemos en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Dios nos adopta como hijos suyos a través de la fe en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 será el texto que soporte toda la predicación, en el que está fundamentada el sermón de hoy, aunque hoy es un sermón temático. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos el Padre les dio potestad de ser hechos sus hijos. Ahora,
si alguien tiene que recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, es que antes, previamente, no lo era. Por lo tanto, venimos a ser hijos de Dios por medio de Cristo. Como dice Pablo, recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gracias a la obra de Cristo, somos hechos hijos de Dios. El Dios creador de los cielos y la tierra ahora es nuestro Padre. Y eso es solamente gracias a la obra de Jesús. Hoy seguimos, hermanos, con nuestra serie de predicaciones acerca del atributo del amor de Dios. Dios es amor. Y hoy vamos a profundizar, vamos a bucear, vamos a sumergirnos en la verdad de lo que significa ser hijo de Dios, del amor de Dios por sus hijos. Vamos a contemplar algunas implicaciones, las que he considerado más relevantes, que espero que impacten nuestro corazón y nos catapulten a una visión más ancha, más profunda, más alta de nuestro Padre celestial. Amén. El primer punto de este mensaje es un amor de deleite. Dios ama a sus hijos con un amor de deleite. Iglesia, nunca podríamos insistir suficientemente, demasiado, en el amor de Dios, en el amor que emana en la relación intratrinitaria. Mira, Dios es amor. Dios no es simplemente amoroso, sino que Él es amor, porque Él existe eternamente amándose a sí mismo. Cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ama perfectamente a las demás en perfecta comunión. Las tres personas de la Trinidad permanecen eternamente en un perfecto baile a tres, al sonido de una música que es imposible de superar. Eso es lo que dijimos en el primer sermón, ¿verdad? Dios es amor en su esencia. Ahora, si nos centramos en la relación de Dios Padre con Dios Hijo, es importantísimo observar que el Padre ama absolutamente al Hijo. El Padre se deleita en el Hijo. El Padre se complace en el Hijo. Jesús es la devoción del Padre. El Verbo eterno es el único capaz de alegrar completamente el corazón de Dios. Jesús es el único que puede sacarle una sonrisa de completa satisfacción a su Padre. Y ahora, presta atención a esto por un momento. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, el Padre ve a Jesús en nosotros y nos trata a nosotros de la manera que únicamente su perfecto Hijo merece. Y eso incluye ser receptores del amor de deleite que el Padre siente por Jesús. De hecho, Jesús mismo intercedió por eso en la famosa oración intercesora, ¿no? En Juan 17, mira lo que dice Jesús. Y les he dado a los discípulos, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En el cuarto mensaje de esta serie de predicaciones, lo podéis encontrar en YouTube, hablamos del amor de Dios que tiene por toda la humanidad. Y lo que dijimos es que ese amor se trata de un amor con límites a causa del pecado. Tiene límites. Dios ama a los seres humanos en un sentido, Dios quiere que existan, Dios los bendice, pero también los aborrece a causa de su pecado. Dios es santo, Dios no puede comulgar, ni tener comunión, ni compañerismo con el pecado. Sin Cristo, ninguna persona de este mundo puede disfrutar de una relación cercana de amor con Dios. Pero aquellos que realmente estamos unidos a Cristo por la fe, podemos disfrutar de una clase de amor distinto al que conoce el resto de la humanidad. Ahora Dios, fíjate, Dios ya no nos ama con un amor de una forma condescendiente. Dios no nos ama al mismo tiempo que nos aborrece por nuestro pecado. Dios ahora no tiene que soportarnos hasta el día en que tenga que pasarnos factura por todos nuestros pecados. Dios no tiene que estar ejerciendo paciencia para no derramar su juicio contra nosotros. ¿Y por qué razón? Porque ahora nos portamos mejor, porque somos evangélicos, porque hemos aprendido un poco de lenguaje litúrgico, porque intentamos tener una vida ética, porque venimos al culto cada domingo. No, nada de eso. Solamente eso es posible porque Jesús murió en la cruz para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora Dios, cuando nos mira,
no nos ve solamente a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Recordad, creo que fue en la predicación anterior que puse la ilustración del filtro del móvil. A veces es muy gracioso, mi hermano Alex me manda Snapchat y me manda mensajes con la cara de una zanahoria o de un brócoli. Los voy a reenviar a la iglesia algún día para que te conozcan. Es muy gracioso, es un filtro, ¿no? Tú pones ahí el filtro y se ve esa cara en la persona. Bien, pues cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a través del filtro de Cristo. Dios nos enfoca y cuando nos mira por esa lente de la gracia, nos ve a Cristo en nosotros. Por tanto, ahora Dios nos ama con un amor de deleite. Ahora Dios se complace en nosotros. Dios se regocija con nuestra compañía. El corazón de Dios se alegra cuando estamos en comunión con Él. Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere que le conozcamos, que tengamos una relación cercana con Él. ¿Has pensado alguna vez así acerca de tu relación con Dios? Mira, Dios no se trata, hermanos, de una obligación religiosa. No se trata de una liturgia aprendida. Se trata de una relación de amor, de intenso amor, de profundo amor, de verdadero amor. Dios quiere que ores. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Dios quiere que ores. Dios quiere que pases intimidad con Él. Y no solamente para que tú le pidas, no solamente para que tú aprendas a depender de Él, sino porque Él te ama y quiere estar contigo. ¿Qué te ocurre cuando te gusta mucho a alguien? Ya sea en la esfera pues, más de atracción física o sea más en la esfera sobre todo de amistad. Cuando una persona te atrae en algún sentido, ¿tú qué quieres? Quieres estar con esa persona, te apetece estar con esa persona. No te da palo quedar con esa persona, quieres permanecer en una relación cercana con esa persona, le echas de menos. Lo mismo le pasa a Dios contigo. Pablo dice, os he desposado con un esposo santo, con un Dios celoso que os anhela como una virgen pura. Dios nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él. Ahora Dios quiere que tú hagas como hacía Juan, que se recostaba en su pecho y escuchaba sus latidos. Él quiere acariciarte con sus manos sanadoras. Ahora Dios quiere revelarte su gloria. Dios quiere tener un estrecho compañerismo contigo. Un cristiano verdadero puede disfrutar de lo que significa el amor en toda su dimensión y en su máxima expresión. Como dice el apóstol Juan, un cristiano verdadero ha conocido y querido el amor que Dios tiene para con él. Hermanos, un verdadero creyente puede y debe disfrutar del amor de deleite de Dios. Yo le amo, Él me ama. Y si eres cristiano, Dios te ama con un amor de deleite por medio de Cristo. Así que este es el primer punto. Dios nos ama con un amor de deleite. El segundo punto es un amor incondicional. Un amor incondicional. Hermanos, cuando me convertí en cristiano, hace aproximadamente unos 8 años, entendí el gran amor que Dios tenía para conmigo y yo no lo podía comprender. O sea, era la pregunta. La pregunta no era por qué Dios castiga o por qué Dios juzga o por qué pasan cosas malas en el mundo. La pregunta que me golpeaba el corazón era ¿por qué me ama? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha escogido a mí? ¿Por qué me ha dado esa gracia? ¿Por qué ahora soy cristiano y mi corazón rebosa de gozo, de alegría, de esperanza, de plenitud? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo ahora puedo comprender algo en mi interior que los demás no pueden entender? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ha tocado con su varita de amor? ¿Acaso había algo en mí digno del amor de Dios? Yo he hablado con bastantes creyentes y muchos han pasado por esa etapa, ¿no? o pasan recurrentemente por esa etapa. Y ante esa pregunta el apóstol Pablo me contestó de manera contundente y directa. Él en Efesios 1:5 habla muy claramente de esto. Él dice que Dios nos ama en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿ves de nuevo?
para que seamos hijos de Müller, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora fíjate lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. No, hermanos, el amor que Dios tiene para con nosotros no es debido a ninguna virtud que haya en nosotros, ni tampoco a ninguna buena obra que hayamos podido realizar. Dios nos ama en Cristo según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, más llanamente, más en gaditano, Dios nos ama porque le da la gana. Y alguien podría objetar que el deseo de Dios es motivado como respuesta a alguna acción humana, ¿no? Como la fe, el arrepentimiento, el intento de buscarle. Pero de nuevo el apóstol Pablo anula esa posibilidad cuando dice un poquito antes, en el versículo 4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, el amor que Dios ha derramado sobre sus hijos no es una respuesta a nuestras cualidades, sino que nace de una decisión soberana que Él tomó antes de crear el universo. De manera que el inmenso amor de Dios en Cristo es totalmente incondicional, no tiene condiciones. Dios amó a los creyentes, Dios nos amó en la eternidad pasada. Nos sigue amando ahora y nos seguirá amando eternamente y para siempre. Los cristianos somos receptores, recibimos el amor incondicional de Dios. El amor de Dios por nosotros es inmutable, siempre es el mismo. El amor de Dios por nosotros es eterno, no cambia, no varía, no oscila. Ahora, sin embargo, los cristianos sí que cambiamos. Dios no cambia, pero tú sí. Nosotros somos inestables, somos emocionales, volátiles, cambiantes. Y lo cierto es que los cristianos podemos percibir el amor de Dios en diferentes grados en función de nuestro estado de ánimo o de nuestro nivel de santidad. Esas serían las dos vertientes, el ánimo, la santidad. Muchas veces van conectadas una cosa con la otra, pero no siempre. Mira, por un lado, hay personas que tienden a ser emocionalmente inestables. Se trata de individuos, de hombres o mujeres cuyo temperamento los hace personas propensas a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad. Ellos no podrían explicar las razones. Preguntas, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Muchas veces te dicen, no lo sé. No tengo, podría buscar alguna razón, pero no hay nada. Pero hay días o momentos del día en los que se sienten tristes, en los que tú puede ser que te sientas mal, que no eres capaz de sentirte realmente amado por Dios. Tú sabes que Dios te ama, tú conoces los versículos, tú sabes la doctrina, tú entiendes la teología, pero no lo sientes. No lo sientes. No te sientes amado por Dios y por eso no sientes ese gozo del Espíritu que tanto echas de menos, ¿no? Que has tenido en momentos o que lo tienes intermitentemente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué soy tan inestable? Entonces vives aletargado. Vives con desgana espiritual. Tal vez no se te note porque has aprendido a comportarte como un evangélico, a cuando te preguntan responder como un evangélico, a utilizar las coletillas que utilizan los evangélicos para aparentar que tienes una correcta salud espiritual, pero en el fondo tú sabes que no estás llevando fruto porque estás sumido en una continua depresión espiritual, porque dependes continuamente de tus sentimientos y de tus emociones. Si hoy te sientes totalmente o en parte identificado con esto, hoy quiero dirigirme a ti. Ahora, existe este grupo, aparquémoslo un momento, y la aplicación va para ti, pero también hay un segundo grupo de creyentes que no están obedeciendo al Señor, que no están siendo diligentes en su lucha contra el pecado, en su oración. De manera que su corazón no late de pasión por Cristo como en otros momentos.
En ocasión hay creyentes que pueden estar sumidos o hayan caído en algún pecado que los esté angustiando, por el que deban arrepentirse para ser restaurados, deban volver a Dios y confiar en Cristo. Y si tú estás en ese segundo grupo, también quiero dirigirme a ti. Mira, ambos grupos pueden tener matices importantes. Muchas veces una persona puede sentir esa tristeza espiritual porque está cometiendo algún pecado o no, simplemente es porque ella tiene esos altibajos, ¿no? Es importante que todos estos casos sean tratados con prudencia, con sabiduría bíblica. No podemos simplificar, yo no quiero ser simplista. Si te encuentras en alguno de estos puntos, mi consejo desde aquí es que busques ayuda, que no te quedes ahí, que no te conformes. La vida cristiana es mucho más. El Señor tiene mucho más para ti, mucho más. Ahora, en lo que quiero enfocarme en esta mañana es que todas estas personas tienen en común un punto. Y es que su situación afecta a la percepción subjetiva del amor de Dios hacia ellos. En la segunda predicación de esta serie hablamos de las emociones y el amor. También os animo a poderla ver, quien no la haya visto, a repasarla para quien le interese profundizar más. Y dijimos que las emociones son una bendición cuando ocupan el lugar que les corresponde. Pero también dijimos que a causa de nuestro pecado debemos siempre tener muy presente, ser siempre muy conscientes de que nuestro corazón está corrupto, nuestro corazón es engañoso, tu corazón no es de fiar, tus sentimientos tienes que ponerlos en cuarentena. No deben ser los que dirijan tu vida. Tus sentimientos te pueden traicionar. Ahora, no es el propósito de esta predicación entrar en este asunto tan amplio, tan sensible como el de la depresión, la tristeza, la falta de gozo, pero sí quiero poner el acento en lo siguiente. Hermano, hermana, que me escuchas, Dios nos ama en Cristo absolutamente. Tanto si nos sentimos amados como si no lo hacemos. Nuestra experiencia subjetiva, cambiante del amor de Dios no cambia el hecho de que Dios te ama. El amor de Dios por un verdadero cristiano no tiene condiciones, no depende de tus decisiones, de tu comportamiento, ni siquiera de tus sentimientos. Si realmente estás en Cristo, eres receptor del sincero amor de Dios en todo momento y sin ningún tipo de condiciones. Ahora, cuando Pablo aborda esta verdad, lo hace con la intención de que esta verdad sea un impulso hacia el gozo en los momentos de tristeza. Nos catapulte hacia la experiencia divina, hermosa, llena de gracia de poder disfrutar a Dios, de poder sentir gozo, alegría, dicha, bienaventuranza cuando estamos cerca del Señor. De manera que si estás desanimado, si estás triste, si estás falto de gozo, si eres una persona oscilante en tus emociones, hoy quiero recordarte, el Señor quiere recordarte que Dios te ama con un amor de deleite. Dios te ama. Ahora, ¿qué pasa, Jimmy, con aquellos cristianos que están desobedeciendo? ¿Qué pasa con aquellos que viven pusilánimes a causa de su rebeldía? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen constancia, que están titubeando, que tienen un pie dentro y un pie fuera, que tontean con el mundo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que no perciben el amor de Dios porque su corazón se ha endurecido a causa del pecado? Bueno, lo primero que quiero decir es que si estás en esta situación, el hecho de que no te sientas bien es una muy buena noticia. Ya es un buen paso. Hermanos, la tristeza que es fruto de nuestra desobediencia es buena porque es la alarma espiritual de que algo no va bien. El Espíritu Santo te está guiando al arrepentimiento. Es como la fiebre es buena. La fiebre es un síntoma del cuerpo que se produce cuando nos tratamos de defender. El cuerpo trata de defenderse de algo que no va bien. Hay una manía de las madres con bajar las fiebres a los niños. No bajéis tanto la fiebre. Hombre, se pone a 42, 40, pero la fiebre es buena, en su justa medida. Porque nos indica que algo en el cuerpo no va bien y el cuerpo se está defendiendo. Bueno, la tristeza espiritual, cuando un hijo de Dios está caminando de desobediencia, es buena, es fiebre.
el espíritu está inflamado, por así decirlo, está con alta temperatura y te está haciendo sentir mal, porque quiere que vayas al Señor, quiere que te arrepientas de tus pecados y que vayas a Cristo para ser restaurado. Y aquí está el punto. La revelación del amor incondicional de Dios por nosotros también tiene el propósito de ser el motor que nos conduzca a la dulce experiencia del arrepentimiento y la restauración en los momentos en los que puedas sentirte avergonzado, con culpabilidad y estés tratando por todos los medios de hacer como Adán y Eva, coser hojas de higuera para que no se te vea el pecado. Mira, hay creyentes que creen que hablarle del amor de Dios a las personas que están en pecado es contraproducente porque los impulsa a seguir viviendo en pecado. No le digas que Dios le ama, no le hables del amor de Dios, háblale del fuego, del arrepentimiento. Eso tiene una parte, es verdad, tenemos que temer al Señor y los juicios de Dios están sobre nosotros y tenemos que ser reverentes. Y es cierto que para aquellos que no son verdaderos cristianos, el amor de Dios se lo toman como un billete que les da acceso al pecado sin sentirse mal. Como Dios me ama, yo hago lo que me da la gana y viva la pepa. Mira, déjame decirte que si esa es tu forma de pensar, estás en un grave peligro. Déjame decirte que si esa es tu forma de entender tu relación con Dios, estás dando evidencia, eso es una clara evidencia de que no eres un verdadero cristiano y que por lo tanto no eres un verdadero hijo de Dios. Porque la gracia de Dios al mostrarnos su amor hace que los verdaderos hijos se conmuevan en su corazón y corran a los brazos del Padre. Cuando el hijo pródigo se da cuenta de que está comiendo algarrobas con los cerdos y recuerda el amor del Padre, el hijo no piensa, pues qué bien, como mi padre me ama, voy a seguir comiendo aquí algarrobas. No. Él corre, se dirige fugaz a los brazos del Padre para ser restaurado. Cuando Dios le recuerda a un cristiano su amor incondicional, eso provoca que tarde o temprano se aleje del pecado. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor nos constriñe y mata nuestro ego, mata nuestro pecado y hace que corramos agradecidos a los pies del Padre para vivir para Dios y para amar a nuestro prójimo. Hermanos, saber que Dios nos ama sin ningún tipo de condiciones es lo que nos catapulta a la verdadera santidad, donde experimentamos la verdadera libertad de vivir haciendo la voluntad de Dios y disfrutamos de su preciosa comunión. Hermanos, saber que Dios nos ama como a sus hijos es la verdad, es la poderosa verdad que puede cambiar nuestro lamento en baile y puede conquistar nuestro corazón para alejarnos del pecado y hacernos más como Jesús. Y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto, un amor de propósito. Hermanos, una de las cuestiones que han provocado más confusión teológica a lo largo de la historia es cómo conciliar las grandes declaraciones de la Biblia con respecto a las bendiciones que Dios tiene para con sus hijos, en contraposición, en contraste con la realidad empírica que todos experimentamos de que los creyentes seguimos sufriendo todo tipo de males en este mundo. ¿Cómo conciliamos esas verdades? Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ama con un amor sin condiciones. Somos el deleite de Dios en Cristo. Dios está enamorado y disfruta de su pueblo. Dios pelea por nosotros, Dios acampa alrededor de los que le temen. Sin embargo, los cristianos podemos tener problemas financieros, podemos enfermar, tener conflictos familiares, ser perseguidos y martirizados por nuestra fe y en el 100% de los casos, a no ser que Cristo venga primero, todos los cristianos vamos a morir igual que cualquier persona de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre los sufrimientos de los hijos de Dios y el del resto de las personas de este mundo?
Bueno, la Biblia sostiene que la diferencia se encuentra en el propósito y en el resultado de esos sufrimientos. Mira, el apóstol Pablo concluye lo siguiente después de afirmar que por medio de la fe en Jesucristo somos adoptados como hijos suyos. Él dice, y sabemos, primero habla del espíritu de adopción, de que somos adoptados como hijos de Dios, y ahora dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, a los cristianos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Pablo afirma que si realmente amamos a Dios, todas las cosas que nos acontecen son para nuestro bien. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice para bien? ¿Qué es para bien? Y Pablo nuevamente nos da la respuesta. Los que son llamados conforme al propósito de Dios. Hay un propósito. Ahora, antes de continuar, es importante enfatizar, quiero hacer un paréntesis que nos va a servir para entender con más profundidad lo que viene a continuación y encasillar a lo que está diciendo Pablo. Nos va a ayudar a entender, para entender el argumento. Mira, el apóstol asegura en todo este capítulo, en toda la carta de Romanos, que Dios es absolutamente soberano. Que Dios es Rey de Reyes, que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios conoce todas las cosas y es el que determina el curso de todo el universo, incluida nuestra propia existencia. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Todas las cosas que experimentamos en nuestro paso por este mundo han sido perfectamente orquestadas y diseñadas por Dios. A Él no se le escapa nada. Ninguna circunstancia que estés atravesando puede coger por sorpresa a Dios. Ningún sufrimiento que puedas estar experimentando es ajeno a la providencia divina. Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó a todos sus hijos desde la eternidad pasada. Y esto significa que la decisión soberana de Dios fue, desde antes de la fundación del mundo, llevar a cabo una obra perfecta de salvación para todos sus escogidos desde el principio hasta el fin. Ahora, aquí va el paréntesis. Existe un intenso debate teológico con respecto a la predestinación. Algunos teólogos argumentan que Dios es injusto si predestina todo lo que acontece en el mundo y al mismo tiempo hace responsable al ser humano por sus acciones. Por tanto, según esta teología, que se conoce comúnmente como arminianismo, Dios no ha decretado todo lo que acontece en el transcurso de la historia, sino que ha dejado en manos del libre albedrío humano el devenir del universo. Según esta construcción teológica, Dios determina lo que va a acontecer en base a su omnisciencia. Yo sé que esto igual algunos puede ser que os estéis perdiendo, pero déjame ponerle este ejemplo. Dios, al conocer todas las cosas y todas las acciones, decide que las cosas serán como van a ser. Voy a poner una ilustración que creo que va a aclarar un poco. Es como si, me imagino que todos habréis visto la película de Titanic, ¿no? ¿Hay alguien que no haya visto Titanic? Para no hacerle spoiler. Bien, al final el barco se hunde y Jack muere. Nadie entiende por qué, porque en esa balsa cabían dos. Pero bueno, el punto es, el arminiano lo que cree es lo siguiente. La película Titanic es la historia del cosmos, de todo el universo. Entonces, Dios está en el sofá, ve la película y cuando termina de ver la película escribe el guión. Y decide que Jack va a morir, que Rose va a tirar el diamante al mar y que los que están buscando el tesoro no se van a hacer ricos. Dios escribe el guión, Dios decide que las cosas van a pasar porque tiene un conocimiento previo de cómo van a ser. Ve primero la película y luego toma la decisión. Pero Dios no es el guionista, ni el director, ni el productor de la película. La película acontece porque los actores hacen lo que quieren.
Por otro lado estamos los que sostenemos que Dios es el que decreta y determina el curso de la historia. Es decir, Dios es el guionista, es el director y es el productor de todo lo que ocurre en el universo. Dios es absolutamente soberano, sin anular la absoluta responsabilidad del ser humano. Y estas dos realidades conviven en tensión a lo largo de todas las Escrituras. Y ahora, los que abrazamos esta postura podemos encontrar una solución teológica para resolver esta paradoja. Es complicado, es verdad, no es sencillo, pero hermano, estamos hablando de Dios. ¿Qué esperábamos? Dios se nos revela, no vamos a pretender que sea sencillo. Pues es complejo porque Él es infinito, nuestra mente es finita. Él es inmenso, nosotros somos pequeños. Ahora, no es el propósito de este mensaje desarrollar toda esta doctrina tan importante, sino comprender cuál es el contexto para lo que viene. Mira, las Escrituras nunca abordan la cuestión de la predestinación para abrir un debate teológico. A Pablo no le interesaba eso lo más mínimo, sino que lo hacen para traer paz y consuelo a los corazones de los creyentes. Ese es el propósito. Los cristianos en Roma se estaban haciendo la misma pregunta que hemos empezado al principio de este tercer punto. Si somos hijos de Dios, si Dios nos ha bendecido, Pablo, si todo lo que has dicho en los primeros 7 capítulos acerca de nosotros, ¿por qué nosotros en Roma estamos sufriendo? Y Pablo, colocando el fundamento de la absoluta soberanía de Dios, responde lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Dios es soberano, Él lo controla todo, Él tiene todo el control, somos sus hijos. Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Él se entregó por nosotros y no solamente murió, sino que además resucitó. El que además intercede por nosotros, el que está a la diestra del Padre. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Sí, estáis sufriendo, pero colocad vuestra situación en la eternidad. ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Y ahora Pablo cita el Salmo 44, creo que es, dice, como está escrito, ¿no? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero. Es verdad. Pablo dice, es verdad, sufrimos. No os voy a contar un cuento chino. En este mundo vamos a tener aflicción. Pero fíjate lo que dice al final, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo tenía una certeza absoluta, estoy seguro, no cabe ninguna duda, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Todo el sufrimiento que podamos experimentar los hijos de Dios tiene como propósito ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, el sufrimiento es una de las herramientas que Dios utiliza para santificarnos y hacer de nosotros lo que debemos ser. De hecho, en ocasiones, Dios puede llegar incluso a disciplinar a sus hijos para llevarles a un mayor grado de santificación, un mayor grado de comunión con Él, para corregirles y llevarles al camino correcto. Y la disciplina de Dios se puede manifestar de multiformes maneras en nuestra vida. Y tiene como fin hacer que volvamos por las sendas de la voluntad de nuestro Padre, con el propósito de que no nos perdamos en el engaño del pecado. Dios nos ama demasiado para dejarnos comiendo algarrobas con los cerdos. No nos deja. Y el autor de Hebreos dice, considerad aquel, Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Veis cómo está conectado el sufrimiento con el gozo, con
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y ahora dice una palabra fuerte: y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no tenéis fiebre, entonces algo va mal. Si cuando estáis en el camino equivocado no hay síntomas de arrepentimiento, de tristeza, de falta de gozo, si podéis vivir como os da la gana y vivir felices estando lejos de la voluntad del Señor, no estáis siendo tratados como hijos, sino como bastardos. Y es cierto que ninguna disciplina es agradable cuando la recibimos, no nos gusta, pero es el medio adecuado para conseguir dar un buen fruto. Y por esa razón Dios, que nos ama, que es un Padre amoroso, nos disciplina para santificarnos. De manera que la disciplina no es contraria al amor. Hay veces que uno pensamos: ¿qué tengo que hacer? ¿Disciplinar o amar? ¿O castigar o querer? No, estamos pensando mal. La disciplina forma parte del verdadero amor. Y de hecho, recibir ese tipo de trato de parte de Dios da testimonio de que somos sus hijos. Ahora, quiero aclarar que no todo sufrimiento que podamos experimentar proviene de que Dios nos está disciplinando por algo. A ver si alguien va a pensar que estoy diciendo algo así. Eso es una herejía. Lo estás pasando mal, Dios te está castigando. No. Tengo cáncer, algo has hecho malo. Tengo una enfermedad, a un ser querido ha partido. No, entonces es que has hecho algo malo. Eso es una mentira destructiva. No todo sufrimiento proviene de una disciplina. A veces podemos sufrir simplemente porque el Señor está probando nuestra fe, porque es un proceso de santificación, porque tiene un propósito mayor con nosotros, pero también puede disciplinarnos, y es bueno como hijos de Dios que somos que sepamos eso. Mira, todas las personas de este mundo sufren en mayor o menor grado, todas. Pero las personas que no han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas sufren, por un lado, a causa del juicio de Dios por sus malas acciones, y por otro lado, a causa del juicio de Dios que hay sobre este mundo maldito. Este mundo está bajo maldición. Y el propósito de todo sufrimiento de aquellos que no son cristianos, y si hoy estás aquí sin Cristo, espero que eso golpee tu corazón y te conduzca a los pies del Salvador. El propósito que tiene todo sufrimiento de aquel que no es cristiano es ofrecerles un aperitivo del terrible juicio de Dios que caerá sobre sus almas cuando se presenten delante de Él. Es un aperitivo. Si hay gente que dice: el infierno es este mundo, no saben lo que dicen. En este mundo se pasa mal, pero es un aperitivo, es una galletita de lo que les espera en la eternidad. Y esos sufrimientos son alarmas, son trompetas del cielo que tienen como propósito llevar a la gente a que se vuelva al único que puede salvar sus almas. Ahora, para aquellos que somos hijos de Dios, hemos sido liberados de la culpa, hemos sido liberados del juicio por nuestros pecados. El sufrimiento tiene como propósito purificarnos y hacernos cada día más parecidos a Jesús. Hermanos, el proceso puede ser igual de doloroso, pero la meta es totalmente distinta. Los creyentes, los que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que ahora somos parte de la familia espiritual de Dios, tenemos asegurado en Cristo un destino glorioso junto a nuestro Padre Celestial. El mismo Jesús intercedió por ello en la misma oración de Juan 17. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y más adelante dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De manera que los cristianos podemos padecer tribulación, angustia, enfermedad, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y podemos padecer todo ese tipo de dificultades no a modo de juicio sobre nosotros, sino como parte del proceso de santificación que Dios tiene para nosotros. Y ahora, quiero también abordar algo que me parece importante. Esta verdad tan claramente expresada en la palabra de Dios, contradice las posturas de algunas falsas iglesias que sostienen que ser hijo de Dios es sinónimo de tener todo tipo de prosperidad en este mundo. Si eres hijo de Dios, entonces eres un príncipe del cielo, eres una princesita de Cristo y entonces tienes que tener dinero, tienes que tener salud, tienes que tener poder, tienes que tener influencia, y la evidencia de que estás siendo bendecido por el Señor es que vas en un Mercedes, tienes 2 yates y un jet privado. Eso es una herejía, es una mentira que destruye almas. La falsa teología de la prosperidad, que por otro lado suele ser una teología en la que solo prosperan aquellos que la predican. Los que la escuchan se suelen ir empobreciendo y su alma se va destruyendo. Hermanos, los cristianos podemos sufrir. De hecho, los auténticos cristianos vamos a sufrir. Pablo dice, somos contados como ovejas que van al matadero. Jesús mismo afirmó que en el mundo tendremos aflicción, pero también dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también recuerda que por medio de las dificultades somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, repasando, si realmente estamos en Cristo y somos sus hijos, podemos disfrutar de un amor de deleite con Dios. Podemos confiar que Dios nos ama eternamente y de manera incondicional. Nuestro Padre que está en los cielos ha prometido estar con nosotros todos los días y también ha prometido que su amor nunca, pase lo que pase, se va a apartar de nosotros. Ocurra lo que ocurra en nuestro paso por este mundo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que cuando abramos los ojos al otro lado de la eternidad estaremos en gloria con nuestro Creador. Dios nos ama con un amor de propósito. Su deseo, su meta, el propósito que Dios tiene para con nosotros es nuestra santificación, hacernos santos. Y nuestro destino, hermanos, es el cielo. Y como decía ese libro, ¿no? O una película, creo, el cielo es real. Si somos creyentes, nuestro destino eterno es la presencia de Dios. Disfrutar con Dios y de Dios sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de filtro, de barrera, cara a cara, con Él por los siglos de los siglos. Donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, no habrá muerte. Hermanos, vivamos con los ojos puestos en ese galardón. El trayecto hacia la meta puede ser difícil, pero en Cristo los creyentes estamos a salvo. Nuestro Padre que nos ama lo ha prometido. Amén.